Una mujer está a punto de lanzarse al vacío y está parada sobre la cornisa de un edificio muy alto, de aproximadamente 90 pies de altura. Aún no se decide si saltar o no. Está temblando de miedo, su corazón palpita a gran ritmo. Piensa hacerlo, pero recapacita. Se da cuenta que no puede hacerlo. Da una vuelta y camina para salir de ese lugar. De pronto, un viento fuerte le hace tropezar y cae al vacío. Mientras cae, piensa se siente algo feliz, tiene una gran sonrisa pero derrama lágrimas de tristeza, su vida está por terminar. Extiende los brazos al aire resignándose y abraza a la muerte con ansias. Se dice que cuando estamos a punto de morir, recordamos toda la vida. Todo lo que fuimos, lo que pudimos llegar a ser. Bien, esta es mi historia. Mi nombre es Jessica Jazmín. Nací en una ciudad cualquiera, en una familia común y corriente. Lo único diferente es que en mi caso mi familia era pobre. No tuve tantos lujos como algunos de ustedes. En las Navidades. Bueno, algunas veces, no teníamos cena y mucho menos pensar en regalos. Mi padre no tenía dinero para esos lujos. Si acaso. Algunos juguetes regalados. Pero no juguetes de marca. Como me hubiera gustado, haber tenido una de esas muñecas que estaba de moda y que mis amigas tenían. Bueno. Pasó el tiempo. Entré al preescolar, luego a la primaria. En la primaria no era la mejor, aunque sacaba buenas notas. Cuando estaba en segundo grado, me lesioné un brazo y dejé de asistir un tiempo a la escuela. Creo que eso me afectó y me obligaron a repetir grado. No me afectó tanto repetir grado. Eso no era problema. Nuevas amigas, otra oportunidad. Mientras crecía, mi inquietud por la tecnología y ciencia también lo hacía. Algunas veces desarmaba radios o televisiones solo para saber cómo funcionaban. Pero, cuando los volvía a armar, no quedaban igual. Como me hubiera gustado, que me hubieran cambiado de escuela, quizá un lugar donde me hubieran ayudado a explotar mi potencial y no seguir en esas escuelas de gobierno. Bueno, algunas veces valía la pena. Recuerdo que cuando estaba en sexto grado, llegó a mi ciudad un museo interactivo para niños. Por desgracia, años más tarde el museo desapareció. Debido a los altos costos de mantenimiento y nulo apoyo de gobierno. Lo que recuerdo es que repartieron boletos para llevar a los niños. En el caso, en la escuela donde yo estudiaba, solo se los otorgaban a los que sacaban mejores notas. Aunque yo siempre me pregunté, ¿por qué me dieron uno a mí? Yo casi no me esforzaba en la escuela, pero si sacaba buenas notas, ¿qué ventaja no creen? No me imagino si estudiaba en serio qué pasaría. Fue algo divertido. Qué lástima que no nos dejaron más tiempo, hubiera sido mejor si nos hubieran dejado todo el día en ese lugar. En lugar de la aburrida fiesta que nos dieron en la escuela. Pasó el tiempo. Terminé la primaria. Pasé a secundaria. Mis padres empezaron un negocio familiar. La vida empezó a cambiar. Había un poco más de dinero, las cosas eran mucho mejor. Aunque continuábamos viviendo en el mismo viejo cuarto hecho de madera reciclada. Todo el tiempo pensaban en mudarse. Y tener un nuevo patrimonio. Por eso nunca realizaron reparaciones. Pero eso jamás se logró, ya que años más tarde, la situación económica empeoró. Bien, como les decía, la vida ya no era tan mala como antes. Teníamos días buenos y malos. En la escuela tenía algunas amigas. Tiempo después de entrar a la secundaria, conocí a mi primer amor. Alguien que hasta ahora no he podido olvidar. Fue gracioso como lo conocí. Ya era de noche. Acababa de salir de clases. Estaba esperando el transporte. Después, en la segunda parada, fue cuando lo vi por primera vez. Ese día pasó algo que nunca había sentido. Sentí esa sensación
la cual muchos llaman mariposas en el estómago o quizás una explosión de endorfinas. Lo gracioso de todo esto es que en el transporte solo un asiento estaba disponible. Y se sentó a mi lado. Yo estaba nerviosa. Quería hablarle. Pero no me atreví. Así que saqué una vieja calculadora para distraerme. Pero poco rato después, me empezó a hablar y conversamos. No sé cómo sucedió, pero pasó. Bueno, nos volvimos amigos. Por algo se comienza. ¿No creen? Lo malo de todo esto fue que tuve que soportar a su hermana. Ella era muy irritante y muchas veces trató de hacerme la vida imposible, con tal de que no saliera con su hermano. Las cosas se fueron dando. Aunque algunas veces teníamos discusiones. Que por cierto era muy doloroso. Pero después, hacíamos las paces. Ahora que lo pienso, nuestra relación no era tanto de novios. Aunque eso es lo que pensábamos. Parecíamos más como amigos. Lo mejor de todo, fue cuando su hermana terminó la secundaria y nunca más me volvió a molestar. Ahora que lo pienso, creo que fui una tonta. Debí de haberle enfrentado y así me hubiera dejado en paz. Pero nunca me atreví. Creo que por miedo a que su hermano me dejara de hablar. Pude hacerlo aunque nunca me atreví. Pasó el tiempo. Pasé de un grado a otro. Mis notas eran buenas aunque nunca me esforzaba lo suficiente. Seguí con mi relación amorosa. Aún no recibía un beso o un abrazo de mi supuesta pareja y jamás lo conseguí. Por desgracia, eso me trajo consecuencias en el futuro. Qué envidia, nunca pude saber a qué saben los labios de otra persona, un abrazo o amanecer con alguien a tu lado. Eso me hubiera gustado. Desde que mis padres eran muy jóvenes, se les impuso la idea de trabajar, así que ellos también quisieron hacer lo mismo conmigo y llevarme a trabajar con ellos. Sin embargo, yo siempre odié esa idea, y me hubiese gustado si hubiera tenido familia. Eliminaría esa costumbre y reemplazarla por otra. Regresemos a la escuela. Bueno, yo estaba en último grado de colegio. Fue una época algo difícil. Tuve que soportar a compañeras molestas. No entiendo por qué jamás me les hice frente. Quizá por miedo. Todo por una pelea que perdí con una amiga y eso me quitó el valor. Fue mi culpa. Lo sé, lo admito. Debí haberme ganado a mis compañeras y no ser una presumida busca problemas. Mi supuesto novio se había ido, él pasó a bachillerato, debido a que estaba un grado más adelante. Pero yo era un año más grande que él. Aunque no se notaba. Me fue difícil aceptar que no estaba. Me hacía falta. Siempre nos reuníamos a la hora de salir de clases para abordar el transporte. Y ahora me sentía sola. Los días eran muy tristes. Meses después, conocí a un joven que estaba enamorado de mí. Estaba en unos grados atrás que yo. Traté de salir con él pero no pude. Aún seguía queriendo a mi supuesto novio. Aunque casi no nos veíamos y un amigo me decía que ya estaba saliendo con otras personas. Pero yo no perdía la esperanza. Poco tiempo después, se enteró de que salía con otro pero no era verdad. Así que se molestó y no nos hablamos por un tiempo. Meses después me visitó. Era un 14 de febrero, un día que nunca olvidaré. Hablamos, él estaba molesto porque supuestamente salía con otro pero no era así y no me quiso creer. Así que decidí pedirle terminar la relación. Solo que le advertí que si terminábamos, esta vez era para siempre y jamás nos volveríamos a hablar o ver. Fue difícil pero ambos lo aceptamos. Ese día lloré como nunca. Fue tan duro dejar ir casi 3 años de relación pero fue lo mejor. Ahora, entienden por qué siempre odié ese día y el porqué de mi soledad. Después. Pasó un año. Bueno, dicen que las heridas sanan.
aunque yo aún seguía enamorada de él y me había acostumbrado a su compañía como un adicto a su droga. Fue difícil dejarlo ir, pero lo logré. Lo único que no logré es olvidarlo. Porque, por extrañas razones, me lo encontraba en la calle. Casi siempre chocábamos. Quedábamos frente a frente y no nos hablábamos. Aunque, en el fondo yo sí lo deseaba, pero no podía. Pienso que fue lo mejor. Regresando a la escuela. Bueno, terminé secundaria y en lugar de entrar al bachillerato me di un descanso. Después me metí a un curso muy caro, por cierto, que no tenía nada de bueno. Pero me ayudó a decidirme qué haría en mi futuro. En parte valió la pena, pero a la vez no. Qué tonta fui. Como dejé que mis padres me dejaran elegir, aún era una niña. Eso me trajo problemas en el futuro. Debido a que años más tarde mi madre enfermó gravemente. Terminé el curso. Bueno, pensé en corregir mi vida. Decidí que quería estudiar la universidad. Para eso, entré a un bachillerato de modalidad nocturna. Supuestamente decía termina en un año. ¡Qué bien! No. Prácticamente no había perdido tiempo, así que comencé a estudiar. El único problema es que en esos lugares no te dicen que los exámenes te los aplica el gobierno y que solo cuenta los exámenes. Fue un gran problema. Pasó un año y no terminaba. Busqué otras opciones, fue complicado. Hasta que me informaron sobre un bachillerato de universidad. Era un proyecto donde les ayudaban a terminar en un año y medio y era comprobado al 100%. Solo tenía que asistir un día a la semana y era todo. Y así fue, logré terminar el bachillerato en un año. Cuando estaba por finalizar el bachillerato, pensé en qué carrera seguir en la universidad. Quería hacer una química, pero también me gustaba la tecnología y no solo ser la primera en mi familia en tener un título universitario. Esa era mi meta. Al final decidí por la tecnología. Bueno, creo que el mundo se perdió de una química. Sin embargo, la carrera en ingeniería era muy amplia. Así que, podía enfocarme en la química más adelante. Eso sí, terminaba la carrera. Trabajé mucho. Casi todo el verano para pagar mi matrícula. Tuve que sacrificar muchas cosas como, dejar de salir a correr o al club deportivo donde realizaba los ejercicios extremos que me daban un cuerpo no perfecto, pero casi. Lo bueno era que podía comer lo que quería y no engordaba nada. Bueno, quizás exagero un poco. Sin mencionar, que los clubes deportivos me ayudaron a alejarme de las drogas. Malas amistades. O terminar como algunas de mis compañeras de escuela, que terminaron siendo madres muy jóvenes. Bueno. Entré a la universidad, antes tomé el curso inicial. No fue fácil, porque había un compañero molesto. Que se divertía molestando. Pasar el examen tampoco lo fue. No sé si lo pasé o no, pero eso no importó. De todos modos me aceptaron. El primer día fue algo emocionante y con miedo. Mi madre estaba feliz porque era la primera en la familia en asistir a la universidad. Mi paso por la universidad no fue fácil. Tener que soportar a compañeros molestos que solo asistían a la universidad para socializar o jugar fútbol. A ellos no les importaba entrar a clase. Solo asistían porque los obligaban, debido a que sus padres tenían un buen trabajo y terminando la universidad ellos tenían el futuro asegurado. Pero había otros que sí les importaba, eran muy buenos en la escuela y se esforzaban por sacar buenas notas. Hice buenas amigas y amigos. La mayoría era de otro grado. Típico. Me pasó lo mismo que en la secundaria. También, conocí a alguien de quien más tarde me enamoraría profundamente de él. Fue difícil la universidad. Casi no tenía dinero. Tener que trabajar y pagar la escuela era difícil y más porque las ventas en el negocio familiar eran malas. Todo esto, debido a un incremento de inseguridad y violencia en el país. Traté de buscar un empleo, pero siempre se me complicó. Pasaron 2 años, pasé de grado en grado. Las materias se complicaron y más porque no tenía dinero,
los ensayos que pedían los maestros eran difíciles, asistir a la escuela sin comer y con poco dinero era un problema muy grande. Logré obtener una beca. Lo malo era la cantidad que me daban, era cada 3 meses y muy poco. Eso me dificultó mucho. Lo peor fue el no poder conseguir empleo. Nadie daba trabajo a alguien sin experiencia y menos que estudiaba. Las reglas eran simples, o estudias o trabajas. ¿Qué problema? No podía combinar ambas. Lo peor vino cuando estaba a mitad de carrera. Si de por sí batallaba para pagar la matrícula. Ese año fue difícil. Tenía muchas deudas. Inclusive mi madre tuvo que pedir prestado a sus amigas para así poder pagar mis estudios. Ese año, casi no logro inscribirme. Fue de milagro que pude entrar a la universidad. Otra vez tuve que repetir una materia que se me dificultaba. Y no era porque era una tonta. Ni nada de eso. El problema fue por dinero. Por no llegar a tiempo a clases. También por no desayunar nada y por supuesto una computadora portátil. Eso me hubiese ayudado mucho. Solo era práctica y más práctica, que por cierto más tarde logré entenderlo. Ya antes batallaba con los pasajes, porque mi presupuesto era limitado, o comía, o pagaba pasaje, o sacaba copias. Muchas veces, tuve que venir caminando desde la universidad a mi casa y eran grandes kilómetros. O corriendo, que por cierto era fácil. Yo tenía una gran condición física. Y eso me facilitaba mucho las cosas. Los últimos meses en la escuela fue difícil y algo alegre. En primera porque me volví a enamorar. Nunca pensé que me volvería a pasar. Pero sucedió. Ni siquiera sé qué vi en él. Creo que me gustó su forma de ser. Él era todo un problema. No era de buen físico. Pero me gustaba su manera de comportarse. Lo conocí desde el primer día de mi vida universitaria. Al principio me desagradaba. Pero después me empecé a fijar en él y me fui enamorando. Un día me atreví a decírselo. Y sé que a él yo también le gustaba. El problema fue, que yo estaba tan afectada con mi primer amor. Así que no sabía cómo actuar. Y en vez de ganármelo, hice todo lo contrario. Pensé que si él era un desastre. Yo debía de serlo así con él. Pero, fue un gran error. ¿Por qué solo me dediqué a molestarlo y hacerle la vida imposible? Pensé, que eso funcionaría. Pero me equivoqué y poco a poco se fue alejando. Y bueno, jamás me hizo caso. Seguí con la universidad el poco tiempo que tenía. No tenía idea, que eran mis últimos días en la universidad. Seguía entrando de clase, en clase. Aunque no entendía nada. Yo era demasiado mala. Como antes lo dije, me faltaba práctica. Cosa que no podía, por falta de tiempo y equipo. Los últimos días de clases, previo al preludio de mi carrera universitaria fue complicado. Ya no tenía ganas de asistir a clases. Si de por sí batallaba con los pasajes y el negocio familiar había quebrado. Casi no tenía dinero. Y para llegar a la escuela era todo un reto. Pero logré terminar el semestre y otra vez repetí varias materias. Era frustrante y todo por no tener dinero que me hubiera arreglado la vida. Dicen que no da la felicidad pero la compra. Al final del curso, logré conseguir un empleo. Mi primer empleo formal. Estaba tan contenta con mi primer empleo. Aunque era navideño. Y así poder conseguir dinero para costear la universidad. Pero no todo fue felicidad. Al principio todo iba bien. Hasta que una mañana vino lo peor. Era una mañana 1 de diciembre. Todo parecía normal, yo me encontraba dormida. De pronto me despertaron para pedir mi ayuda. Debido a que mi madre estaba sufriendo una embolia. Tuve que llamar a una ambulancia. La llevaron al hospital. Fueron días difíciles, y su situación no fue tan buena, casi estuvo al borde de la muerte. Pero pudo salvarse. Y pudo regresar a casa pero ya no fue lo mismo.
Ya no podía caminar. La mala alimentación, acompañado de una vida sedentaria, le trajo consecuencias graves. Mucho se dice lo que cosechas es lo que siembras. Y bueno, podría aplicarse el caso a mi madre. Desde ese día, supe que mi vida jamás volvería a ser igual. Pasó el mes. Mi contrato terminó y yo con poco dinero. ¿Qué podía hacer? Ya no pude regresar a la universidad. Traté de pedir una prórroga. O un préstamo. Pero no lo logré. Creo que no le pedí la ayuda a la gente indicada. Pude haber entrado a un club deportivo y, así poder costear mis estudios universitarios. Yo era buena corriendo. Ya que es lo que más me gustaba. Quizá pedir apoyo a otras personas como los líderes estudiantiles. Tenía buenos amigos en ese lugar. Pero tampoco lo hice. Una maestra me ofreció una beca de estudio para el siguiente semestre. Sin embargo, no era suficiente. Yo necesitaba un trabajo. Cosa que no podía lograr, y no estaba muy bien mentalmente. Solo de ver a mi madre enferma y no poder hacer nada era demasiado para mí. No pude volver a la escuela. Y no tenía nadie que me ayudara. Ese día, fue cuando me di cuenta que no podría volver más a la universidad. Fue frustrante. Muy duro, y lloré. Sentí que todo el mundo se derrumbaba ante mí. Después de unos meses, logré conseguir un empleo con una paga un poco mala. Pensé que podía conseguir el dinero suficiente para poder regresar a la universidad. Pero no pude. Los compañeros eran de lo peor, mal hablados, indisciplinados. Tuve que soportarlos, pero eso no era lo peor. Lo peor era mi frustración de no poder regresar a la escuela. Recuerdo que un día en el trabajo lloré de frustración y era porque se aproximaba el regreso a clases. Era el primer verano, que no volvía a la escuela. Como cada verano yo ahorraba dinero. Y un día antes salía a comprar cuadernos, zapatos, ropa y lo necesario para poder regresar a clases. Pero ese día no. Solo de ver cómo entraban y salían jóvenes y niños con material para ir a clases. Me fue demasiado. No pude soportar más y estallé en llanto. Seguí trabajando. Y el poco tiempo que tenía, lo aplicaba para asistir a los gimnasios. Después de unos meses, me cansé y decidí renunciar. Pasé por 4 empleos en un año. En algunos duré solo 3 meses, otros una semana. Hasta que unos meses después, encontré uno en el que me adaptaba. La paga era mala, pero el jefe era una buena persona. Y los compañeros eran algo agradables y otros de lo peor. Pensé que podía volver a la universidad. Pero el dinero era poco. Aún así, tenía las esperanzas de regresar a la universidad. Tiempo después, decidí tomar unos cursos que me ayudarían mucho. Así que decidí retomar mis estudios. Mientras que de mañana estudiaba. Y por las tardes trabajaba. Era un reto pero lo logré. Aunque al principio sí se me complicó mucho. Una vez, un profesor me preguntó: ¿por qué estás tomando este curso si no eres buena? Yo le respondí que deseaba aprender. Y el profesor solo me miró. Después me dijo que me ayudaría. Y así fue. Al principio batallé. Pero al final logré aprender. ¿Quién lo diría, de la peor del curso que fui? Ahora, soy una experta en mi especialidad. Todo había valido la pena. Me di cuenta que nunca fui mala estudiante. Y el motivo siempre fue el dinero. Debido a que ahora podía trabajar, desayunar fuera de casa y comprar el material que necesitaba para mis estudios. No me conformé con esto. Y traté de regresar a la universidad. Pero no tenía dinero debido a que unos meses antes, había abandonado mi trabajo. Pensé en buscar un trabajo de acuerdo con mi especialidad.
Pero todavía no mejoraba mis habilidades para ponerlas en mi currículum. Hasta que tiempo después logré conseguir un buen trabajo de acuerdo a mi habilidad. El trabajo no era difícil. Era de oficina. En realidad no conseguí el empleo, me lo ofrecieron. Una presidenta de organización gubernamental me dio la oportunidad a mí y varios jóvenes de tener empleo. Fue la primera persona que conozco que de verdad se preocupaba por el pueblo. Y no como los líderes de hoy en día. Trabajé durante 6 meses. Después de eso, recibí mi paga. Era una buena cantidad de dinero. Muchos pensarán que es mucho. Pero en realidad, nos pagaban por contrato. Y al finalizar tenía una buena cantidad de dinero ahorrado. Y pensé en regresar a la universidad. Preparé todo para regresar a mis estudios. Comencé a buscar una nueva escuela. Pero no fue así. Porque una nueva tragedia en el horizonte se acercaba. Como un tornado que arrasa las casas. O una plaga de langostas que atacan los sembradíos. Así fue ese día. El día comenzó como cualquier otro. Era el último día del año. A mí me gustaba la pirotecnia. Y ese día aproveché para comprar un poco para celebrar el fin de año. Todo iba bien. Ya era año nuevo. Pero de pronto, mi padre sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. El accidente fue tan grave que estuvo a punto de perder la vista. Afortunadamente, aquella mujer que no solo me había conseguido empleo y que años atrás le había conseguido empleo a mi padre. En conjunto con una organización federal nos brindó todo el apoyo. Logrando salvarle la vista, o lo poco que le quedó. Pero también puse de mi parte, costeando viáticos. Eso no me fue problema. Debido al dinero que tenía ahorrado. Desafortunadamente, ya no me quedó dinero para poder costear mis estudios. Y finalmente me di por vencida. Hasta que una noche vi una película de un hombre que era igual que yo. Pero logró salir adelante usando su ingenio. Fue una revelación para mí. No solo para continuar mis estudios. También porque podía regresarle la vista a mi padre. Ya no podía repararle el ojo ni regresar el tiempo, pero sí le podía regresar la vista. Así que me puse a estudiar. Esta vez estaba decidida a que podía lograrlo. Comencé aprendiendo un poco de electrónica. Luego conseguí un curso de inglés. Y empecé a estudiar. Seguí avanzando con mis estudios de telecomunicaciones. También de programación. Tomé cualquier libro que me fuera útil. Quería lograrlo de cualquier modo. Pasaron los meses. No puedes mejorar de la noche a la mañana. Traté de buscar trabajo. Pero no podía encontrar nada. Hasta que una mañana, recibí una llamada. La misma organización que me había dado trabajo un año antes. Me apoyaba de nuevo. Con el dinero que gané. Pensé que podía regresar a mis estudios. Pero no lo conseguí. Después de terminar mi contrato, el dinero se me fue de las manos. En gastos innecesarios. Aunque pude aprovechar para tomar un curso avanzado de telecomunicaciones. Que me fue de gran ayuda. Aunque sabía que no tenía validez. Me sirvió de punto de partida. Para seguir avanzando y así mejorar. Pensé que podía avanzar con mis propios méritos. Poder hacerme de mis habilidades. Pero me equivoqué. Para los profesionistas, yo no era nada sin un título universitario, y los demás me consideraban como una inútil. Porque solo podía dedicarme a mi profesión y no podía realizar otras actividades. Después de un año sin trabajar, logré conseguir un empleo, era mal pagado pero era algo, así que decidí usar mi dinero para algunos cursos y equipo. Aún tenía la esperanza de ser algo más que solo una simple empleada, pero no fue así. Los compañeros eran de lo peor, la escoria de escoria.
Había uno que otro que eran como yo, que deseaban seguir en sus estudios. Seguir avanzando. Pero la mayoría, eran gente casada. Mujeres que abandonaron la escuela por irse con el novio. Y otros, que no les gustaba la escuela. Siempre se burlaban de mí. ¿Por qué yo? No sabía realizar trabajos laboriosos. ¿Quién me iba a enseñar esto? Si en la universidad no te preparan para este tipo de cosas. Finalmente, aprendí a programar. Fue complicado, y no porque era difícil, sino más bien por falta de tiempo. Ya casi no tenía tiempo para poder ir a los gimnasios, ni realizar ejercicios en casa. Por falta de espacio. Después de 1 año y medio de trabajo, decidí que era tiempo de buscar otras oportunidades en otra área o en otro estado. Ya que en ese lugar no podía seguir más. Y el motivo, es que yo siempre odié trabajar en ese lugar. Y solo lo resistí, para no darle gusto a mis compañeros. Así que, lo único que realizaba antes de trabajar, era meterme al baño y llorar. Lloraba 1 hora o menos y luego salía lista para trabajar. Esa era mi rutina diaria. Siempre preguntándome por qué tengo que trabajar en ese lugar tan miserable. Con la peor escoria de la sociedad. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Tomaba cualquier libro que me fuera útil y aprendía de él. También descargaba videocursos de electrónica avanzada, etc. Al mismo tiempo que trataba de buscar un nuevo empleo. Pero no me era posible. Debido a mi poca experiencia laboral. Sin embargo, todo eso lo completaba. Con el conocimiento que acumulaba. Siempre me preguntaba si algún día lograría ser tan buena como mis compañeros de la universidad. Esa era una de mis metas que me ayudaban a seguir adelante. Un día, me cansé definitivamente. Y opté por renunciar. Tiempo después, escuché de una oportunidad para laborar en el área federal. El gobierno daba muchas oportunidades para gente profesionista. Pero lo que no me di cuenta es que debía de tener estudios concluidos. Cosa que yo no tenía. Por lo que decidí buscar otro trabajo, y terminar mis estudios una vez más. Fue difícil. Busqué apoyo por todos lados. Pero debido a mi edad era imposible y no tenía dinero. En lo personal tampoco deseaba regresar a la universidad, porque me había dado cuenta que podía aprender más, si solo me enfocaba en lo que me gusta, y necesitaba y no pasar de salón en salón. Como lo hacía en la universidad. Algunas veces era frustrante y deseaba tirar mis libros, cuadernos, quemar todo y nunca seguir más. Pero no lo hacía. Otras veces solo lloraba. Siempre me preguntaba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Todo. Esto lo hacía casi siempre. Inclusive, comencé a cuestionar sobre la existencia de un ser divino. Antes yo era creyente. Pero conforme pasó el tiempo, fui perdiendo la fe. Ni siquiera sé si existe un ser divino. Bien, ahora que voy a morir, podré darme cuenta si es verdad lo que me enseñaron toda mi vida. O si es solo mentira. Fue difícil. Pensé que mis conocimientos me serían de gran ayuda, pero me equivoqué. Entre más aprendía, más sola me sentía. Desarrollé mis propios proyectos. Desafortunadamente no los pude hacer posible. Hasta tiempo después, debido a que no tenía dinero. Ya no podía seguir asistiendo a los clubes deportivos. Esto me causó consecuencias. Comencé a engordar y enfermar. En cuanto a mi vida personal, siempre soñaba con mi antiguo amor de secundaria, por alguna razón no lo podía olvidar. Hasta hoy en día, y no solo eso, a veces me despertaba llorando pidiéndole que regrese conmigo. Quizás porque terminamos la relación de una manera muy mal y jamás nos hablamos, hasta que un día, me lo encontré en la calle, no pude más y me atreví a hablarle para disculparme. Fue difícil, le pedí perdón y le expliqué que yo sí lo amaba y por eso quería separarme de él, para no sufrir más, ya que nuestra relación solo se basaba en discusión y reconciliación, y a mí no me agradaba eso.
También me enteré que él estuvo en la misma universidad que yo. Todo el tiempo estuvo junto a mí, solo que en otro turno, y jamás me di cuenta. Fue algo extraño, como si el destino me lo hubiese puesto en el camino. Después de eso, ya no volví a soñar con él durante unos años, pero tiempo después lo volví a hacer y nunca entendí por qué, hasta que años después me di cuenta que él se había casado. Creo que de alguna manera, mi mente me decía que ya lo había perdido definitivamente. Quizás en mi corazón aún sentía algo por él, al igual que con mi otro romance al que lastimé. Después de un tiempo supe que se casó y es muy feliz. La verdad es que yo me alegro por eso. Un día pude encontrarlo y le pedí disculpas. Siempre me lamentaré por tratarlo como lo traté. Como dije antes, todo eso me trajo consecuencias. Me volví intolerante a los abrazos y afectos físicos. Repudiaba a cualquier persona que se acercara a mí que intente besarme o abrazarme. Aunque en el fondo, era lo contrario, me moría de ganas que alguien me abrazara, o probar los labios de un hombre. Jamás lo sabré. Me volví temerosa y siempre le huía al amor, hasta hace pocos días, antes de mi muerte. Durante los años siguientes, después de fracasar en mi último intento, por terminar mis estudios, me concentré en el conocimiento, traté de aprender todo lo que pude: matemáticas, programación de circuitos, inteligencia artificial, neurociencias. Todo aquello que me pudiera ayudar a mejorar. Muchas veces pensé en realizar un viaje a otro estado o país. Cosa que no pude debido a que al año siguiente una gran epidemia afectó a todo el mundo. ¿Ustedes recuerdan qué hicieron en esa época? Yo me concentré en mis estudios, aunque también era frustrante ver cómo la gente se moría. Y yo sin poder hacer absolutamente nada. Era frustrante, tenía conocimiento y nuevas habilidades, pero no podía hacer nada por falta de recursos, y lo peor fue no poder conseguir empleo. La pandemia duró 2 años, los 2 años más difíciles. Tener que estar en casa y no poder hacer nada. No poder ayudar a mis padres y tener que ser un estorbo en casa. Mientras yo seguía avanzando en mis estudios. Haciendo lo que podía con lo poco que tenía. Mientras que en el mundo la gente moría. Las empresas iban a la quiebra, el trabajo escaseaba. Quería hacer algo, poder conseguir un trabajo, investigando, diseñar proyectos, pero no podía. Nadie daba trabajo a alguien que no tuviera un documento que le avalara. Todo fue frustrante. En el país de origen donde inició la pandemia, se logró controlar y, un año después, todo era felicidad. Todo esto debido a la cooperación del pueblo y el gobierno. Mientras que en mi país fue todo lo contrario. Nadie quería poner de su parte y los políticos solo se echaban la culpa unos a otros y no hacían nada. Al igual que el pueblo. Nadie tenía la cultura ni la disciplina para poder salir adelante y vencer la epidemia. El mundo continuó como sin nada, aunque las personas no. Muchas empresas fueron a la quiebra, el empleo escaseaba. A las personas se les pidió quedarse en casa y no salir si era necesario, evitar fiestas y reuniones, pero fue inútil. Nadie puso de su parte para controlar la pandemia. Se instaló un semáforo virtual. Un día decían, el semáforo está en rojo, y cerraban todo, tiendas, negocios, gimnasios. Otro día estaba en verde. Abrían las puertas, la gente celebraba, y al mes siguiente de nuevo repuntaba la ola de pandemia. Así fue durante 2 largos años. Antes de la pandemia pensaba irme de casa y buscar una oportunidad en otro estado, pero no lo logré, no hasta después de terminar la pandemia. Para ese momento tenía un gran conocimiento. Había logrado hablar 2 idiomas y comenzaba con el tercero. Tenía varias ideas para realizar proyectos, pero no tenía dinero, así que no pude más. Decidí tomar mi ropa y el poco dinero que tenía y me mudé a otra ciudad. Comencé trabajando como policía, mientras podía conseguir una certificación, o trataba de concluir mis estudios. Duré 1 año. No fue nada fácil. Hasta que conseguí un trabajo en una empresa como secretaria. La paga no era tan mala ni tan buena, pero no era lo mío. Eso me facilitó las cosas para realizar mis proyectos. En mis tiempos libres.
Realizaba mis investigaciones, y también, regresé a los gimnasios y recuperé mi físico. Aproveché mi dinero para realizarme algunos arreglos faciales. No me pagaban mucho. Pero yo sabía cómo administrar mi dinero. Para comer, reparaba electrónicos, para pagar la renta, diseñaba páginas web o instalaba cableado de red, y lo demás lo usaba para ropa o algún tratamiento facial para verme mejor. Me gustaba verme hermosa, desde pequeña fui muy vanidosa. Continuaba avanzando con mis investigaciones. La idea era regresar la vista a mi padre. Y no solo a él, sino al resto del mundo. Realicé nuevos amigos y también conocí a alguien, quien más tarde fue mi gran y último amor. Durante un año estuve trabajando sin descanso. Pero, cada que podía veía a mi familia. Un día, me encontré con una oportunidad. Cuando estaba entregando documentos, había una reunión corporativa y el jefe necesitaba a alguien que tradujera. Desafortunadamente, la traductora no había podido asistir. Pero una de mis compañeras le informó a mi jefe que yo podía hacerlo, ya que dominaba perfectamente el idioma. Así que el jefe me puso a prueba y lo logré. Ese día estaba nerviosa, porque si lograba hacerlo perfectamente, la empresa lograba cerrar un gran negocio y posiblemente dejaría de ser solo una secretaria. Y quizás obtendría otro puesto, así que me preparé. Fui al baño, me arreglé, respiré profundo, salí y trabajé como nunca. Decir que trabajé es solo una forma de decir cómo me esforcé por traducir y negociar. Al estar frente a personas importantes, era como si fuera para lo que me había preparado toda la vida. Lo curioso fue, que el tema que ellos estaban hablando era sobre una tecnología que yo estaba investigando. Y estaban discutiendo sobre un nuevo proyecto que podía reparar los nervios de una persona inválida y así podía caminar. La conversación era muy interesante. Pero no llegaban a un acuerdo. Así que no pude más y decidí tomar la palabra. Los inversionistas y ejecutivos estaban tan molestos, porque yo había tomado la palabra y pasé a tomar parte de la discusión. Hasta mi jefe estaba molesto y casi me corren del salón de conferencias. Pero después de escuchar mis argumentos y ver las opciones que yo les daba, se dieron cuenta que estaba en lo correcto y todos salían ganando. Ya que al principio el proyecto parecía muy costoso. Pero después de exponerles mis ideas, ellos consideraron que estaba en lo correcto. Así que todos me felicitaron. Mi jefe estaba contento. Habían podido cerrar un gran negocio. Los ejecutivos estaban curiosos de mis conocimientos, y me preguntaron por mis estudios. Pensaban que tenía un doctorado o maestría. Pero le conté que estaban equivocados y que yo nunca pude terminar la universidad. Todos se sorprendieron al momento de contarles mi historia. De todo lo que había hecho para lograr lo que soy. Varios ejecutivos y empresarios se peleaban por llevarme a trabajar con ellos. Pero al final mejor optaron por una gran idea. Ellos pidieron que esperara afuera, y después de media hora de estar esperando, me ofrecieron colaborar en la realización del nuevo proyecto. Pero para ello, tendría que dejar de laborar en la empresa. Yo me emocioné demasiado, creí que era un sueño y les pregunté: ¿cómo es que era posible que me dieran la oportunidad si yo no tenía un título universitario o algún documento que avalara mis conocimientos? Pero ellos solo se rieron y me dijeron que el conocimiento no se compra. Se obtiene. Inclusive uno me dijo que si me hubiese conocido cuando era más joven, me hubiese apoyado dando un trabajo y me hubiera pagado la universidad. También otro de ellos me recordó lo que yo siempre había pensado sobre las universidades diciéndome: cada año se gradúan nuevos profesionistas, algunos de las mejores universidades. ¿Pero qué aprendieron? Cuando tratan de demostrar sus conocimientos, no lo logran. Porque la universidad los preparó para trabajar bajo un sistema y no para romper las reglas. Y tú te preparaste para romper las reglas. Seguir tu propio camino. Eso es lo que te hace ser diferente a los demás y eso te llevó a donde estás, y posiblemente, más lejos de lo que imaginas. Después de todo esto,
tuve que renunciar a mi trabajo. Mi jefe se veía molesto pero feliz. Mis amigas y amigos me hicieron una pequeña fiesta de despedida. Una semana después empaqué mis maletas y me mudé a otra ciudad. Al llegar a mi nuevo empleo estaba nerviosa. Ya no era una empleada más, ahora formaba parte de algo grande que podía cambiar el mundo. Al fin me habían dado el lugar que merecía. Tenía un buen trabajo y un departamento para mí con todas las comodidades y no tenía que pagar nada, ya que era parte de mi empleo. Recuerdo mi primer día de trabajo. También, el día cuando conocí a ese hombre que cambió mi vida. Ese día llegué a la empresa, que más bien era un laboratorio gigante. Lo primero que hice, fue presentarme con todos excepto con uno, que estaba tan concentrado en su trabajo y que no lo conocí hasta horas más tarde. El día comenzó como cualquier otro. Yo estaba trabajando en un proyecto cuando me di cuenta que necesitaba un libro que me era muy útil. Así que fui a buscarlo pero no lo encontré, después, me informaron que otra persona lo estaba ocupando. Así que fui a buscar al compañero que estaba ocupando el libro, yo estaba tan molesta porque necesitaba terminar mi investigación. Pero cuando lo vi, ese momento en que lo conocí, en vez de reclamarle, me quedé impactada, sentí esa sensación que creía que había matado. Fue una reacción extraña. Como algunos dicen amor a primera vista. Creo que fue algo mutuo, y en vez de reclamarle, comenzamos a platicar. Aunque no lo hicimos mucho tiempo, porque para ambos el trabajo era importante. Así que acordamos conversar terminando la jornada laboral y así fue. Horas más tarde después de terminar la jornada de trabajo, fuimos a un restaurante a cenar. Era una cena común y corriente, no tenía nada que ver con negocios o romances. No había tiempo para romances en mi vida. Así que solo éramos buenos amigos. Nuestra relación se basó solo en trabajar e investigar. Era una buena vida. Hacíamos equipo juntos. Era agradable trabajar con él, diseñando proyectos. Otras veces discutíamos por ideas. Me sentía feliz de tener a un amigo con los mismos intereses. Aunque él me trataba como algo más que amigos. Sin embargo, yo solo quería cumplir mi promesa, aquella promesa que me hice hace tiempo, regresar la vista a mi padre y las demás personas ciegas. Pero no podía hacerlo sola. Así que le conté la idea a mi amigo. Al escuchar mi idea, no dudó en trabajar conmigo. Trabajamos juntos en nuestros tiempos libres en el proyecto. Tuvimos varios fracasos. Pasó el tiempo y mi padre envejecía. Y a pesar de que pudiera regresarle la vista ya era demasiado tarde. La vejez era un gran problema y mi padre no tenía mucho tiempo. Así que tomé una gran decisión. Si algún día lo lograba, conseguiría los fondos y así abriría una fundación para que mi invento llegara a todo el mundo. Estaba tan concentrada en mi trabajo, que no me daba tiempo para mí. Ni para mi vida personal. Mi amigo, que más tarde, casi se vuelve mi novio y quizá pudo llegar a ser mi esposo. Estaba tan enamorado de mí, y yo no le daba espacio. Él me invitaba a pasear, me llevaba al trabajo en su auto. Inclusive me invitaba a su casa. Hasta me presentó a su familia y a su hermana. Que por cierto, fuimos buenas amigas. ¿Qué les puedo decir de su hermana? Una gran mujer, siempre apoyándome. Ella me confesó que él estaba muy enamorado de mí. Y hasta me aconsejaba para que yo no lo perdiera. Su familia me quería, y ni decir de su madre que me apreciaba demasiado. Muchas veces intentó besarme o abrazarme. Pero yo no lo permitía. Sin darme cuenta desarrollé una autodefensa, y cada vez que lo intentaba me ponía mal. Sentía miedo. Otras veces lloraba. No me gustaba recibir abrazos o algún afecto físico. Sentía repulsión y no sabía por qué. Algunos me sugirieron ir al psicólogo pero yo me rehusé. Pasó el tiempo, mi proyecto casi estaba listo. Mientras que el proyecto para el cual me habían contratado, estaba por salir al mercado. Aproveché el tiempo para diseñar mis propios proyectos.
Tenía algunos prototipos listos. Otros estaban en fase de prueba. Otros guardados en un disco duro, tenía todo listo para presentarlos a los ejecutivos y pedir su autorización. Pero, como todo lo que comienza tiene que terminar. Un día olvidé el disco duro y no sabía dónde había quedado. Ya que para mi suerte yo siempre había sido demasiado distraída, y ese día no fue lo peor. Lo peor vino más adelante. Ese día comenzó y concluyó como cualquier otro. Al final de la jornada, estaba celebrando con mi amigo en un restaurante. Él me preguntó por qué yo era tan distante con él, si él me quería de verdad. Yo le contesté que tenía miedo a que me dañaran. Le comenté que antes me habían lastimado. Ya no creía en el amor y tenía miedo a sufrir. Así que él me tomó de las manos. Y me juró que él nunca me haría daño, que me quería de verdad. Yo también lo quería y sabía que era verdad lo que decía. Inclusive me pidió matrimonio, cosa que no supe qué responder. Me paralicé, estaba contenta, pero asustada, pero no pude decirle que sí. Simplemente no pude. Tenía miedo, me salí corriendo y llorando, no podía ser feliz. No me permitía una oportunidad. Yo lo amaba tanto y no quería lastimarlo. Si lo lastimaba no me lo perdonaría jamás, por esa razón decidí mejor alejarme. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente regresé a trabajar. Las cosas no eran fáciles. Por alguna razón mi amigo ya no estaba, aunque nunca me di cuenta. ¿Por qué estaba tan concentrada en mi trabajo? No quería pensar en mi amigo. Ya que si lo hacía eso me podría traer consecuencias. Traté de buscar los archivos que había respaldado pero no encontré nada. Días después, me enteré de que una compañera estaba presentando los mismos proyectos que yo iba a presentar. Dentro de esos archivos, había uno que cambiaría a la humanidad para bien. Fui a reclamarle. Y exploté de ira cuando vi cómo retorcía mis ideas. En ese momento frente a los ejecutivos, la enfrenté, la quería matar, estaba tan enojada porque me había robado mis ideas. Le reclamé, traté de desenmascararla frente a los ejecutivos pero no logré nada. No tenía pruebas para demostrar que eran mis ideas y el único que podía apoyarme se había ido. Así que no pude más. Tomé un florero de cristal y lo estreché contra su cabeza. Al impactar el florero contra su cabeza, cayó desmayada y un charco de sangre brotaba a su alrededor. Casi asesino a esa mujer. Los ejecutivos estaban impactados y temerosos. Mientras que yo quedé en shock, no sabía qué hacer. Minutos después, llegaron los paramédicos y la llevaron al hospital, mientras que a mí me llevaron a la cárcel. Ese día perdí todo. Primero mi trabajo, me llovieron demandas, perdí mi departamento y mis muebles. Por fortuna, yo tenía un fondo de respaldo, el cual usé para pagar una pensión a mis padres y no perder tanta credibilidad. El dinero era suficiente para 2 personas y poder darles una buena vida. En cambio yo, preferí quedarme en prisión un buen tiempo. Podía salir en cualquier momento si jugaba perfectamente mis cartas, pero no lo quise hacer. No quería hablar con nadie ni recibir visitas. Estaba dañada. Todo por lo que había luchado, se había esfumado. Después de unos meses recibí una visita. Yo no quería aceptar, pero al final acepté. Era la hermana del hombre al que yo amaba. Estaba muy preocupada. No solo por mí, también por su hermano. Ella me comentó que él estaba a punto de casarse. Y solo lo hacía por despecho. Solo para olvidarme. La noticia me cayó como un balde de agua helada y me hizo reaccionar. Así que decidí salir de prisión para evitar que cometiera un error. Inmediatamente llamé a un abogado para poder salir, y así fue, al día siguiente estaba libre. Rápidamente apresuré a buscarlo no sin antes arreglarme un poco y comprarme algo de ropa. Pero todo fue demasiado tarde. Cuando llegué, él ya se había casado, en ese momento salía de la iglesia de la mano de su esposa y no pude hacer nada. Por fortuna no me vio, solo me di la vuelta y jamás miré atrás. Lo único que pude hacer, es desearle que, sea feliz.
Estuve deambulando por las calles por unas semanas. A veces, dormía en el metro o en las iglesias. Deseaba la muerte pero no podía suicidarme. Hace unos meses, me encontraba en un restaurante comiendo. Para ese momento yo me empezaba a recuperar. Planeaba mudarme a otro país y empezar una nueva vida, aún estaba dolida pero me encontraba de pie, ya tenía todo planeado, cuando de pronto, alguien puso las noticias y, ahí pude observar lo peor. Era aquella mujer que me había robado las ideas, estaba lanzando al mercado un nuevo invento, era el invento que cambiaría al mundo. Aquel por el que había trabajado toda mi vida, ahora lo habían retorcido, en vez de ser un dispositivo, que le regresará la vista a un ciego. Se usaba para la milicia. Era un instrumento de guerra para localizar personas y quitar vidas. Ese fue el clavo que selló mi ataúd. Estaba descontrolada, demasiado furiosa y triste. No sabía qué hacer. Sabía que debía de hacer algo, tenía que evitar que esa atrocidad salga al mercado, pero ¿cómo? Tenía poco dinero y recursos limitados. Lo único que se me ocurrió fue implantar un virus que no solo destruiría el proyecto, sino que dejará sin recursos económicos a aquella mujer. La idea era simple. Una noche. Después de que todos los trabajadores salieran de la empresa, me infiltré hasta llegar al laboratorio. Ahí instalé el virus, que no solo desquició el sistema, sino que arruinó por completo todo archivo que había, volviendo inútil el proyecto. No solo me conformé con esto, sino que también logré transferir los fondos monetarios de la empresa a distintas cuentas bancarias. Que por cierto, las cuentas a las que desvié, eran fundaciones. Y por último cloné una cuenta falsa para hacerles creer que aquella mujer había desviado los fondos monetarios. Después de esto no supe qué más hacer, sabía, que tarde o temprano darían con la verdadera culpable. Había logrado mi venganza. Sin embargo, eso no me hacía feliz. Ya no tenía deseos de vivir. Pensaba en suicidarme, pasé días pensando en 1000 maneras de evitar esta locura pero al final me decidí a hacerlo. Apenas ayer tomé la gran decisión. Casi no pude dormir. Me levanté temprano, era un día muy hermoso para morir, el sol brillaba. Me preparé un buen desayuno, me vestí de manera formal y me encaminé a la torre más alta y subí hasta el último piso sin que nadie se diera cuenta. Ahí estuve todo el día hasta casi el atardecer. Un atardecer muy hermoso, en el momento en que el sol se ponía, decidí por fin hacerlo, era el momento justo, me paré sobre la cornisa, estaba temblando, no quería hacerlo pero ya no tenía deseos de vivir, en ese momento cuando estaba a punto de hacerlo me arrepentí, pero era tarde. Un viento me hizo perder el equilibrio y ahora, estoy cayendo hacia mi muerte, tengo miedo. Estoy triste pero feliz. No quiero morir pero, es demasiado tarde, solo me queda abrazar la muerte y recibirla con gran afecto. Hay mucho que quería lograr y no pude. Me hubiera gustado poder pasar a la historia como alguien que regresó la vista a los ciegos. Poder casarme, probar los labios de otra persona, sentir el cálido abrazo del ser amado, probar el sexo y quizá tener familia, pero jamás lo sabré. Dicen que cuando mueres sientes dolor. Yo no sentí nada. Bueno, no lo sé. Creo que cuando caí ya estaba muerta. A lo lejos escuché un crujido y gente gritar, mientras, todo a mi alrededor se obscurecía. Creo que eso es la muerte. Ahora no hay nada más que hacer. Quiero regresar el tiempo y no puedo. No sé si de verdad existe Dios o el diablo. Si existe no le pediré perdón, ni me arrodillaré ante él implorándole misericordia, eso sería muy egoísta. Lo único que le puedo pedir, es que me permita al menos ver a mis amigos, que se adelantaron en el camino. De niña tuve muchas mascotas pero se fueron muriendo sin poder ayudarlos, todo por ser pobre y no tener dinero. Ahora que mi vida ha terminado, te doy la oportunidad a ti que tu vida comienza. Sigue tu vida, trabaja duro, no dejes que nada te detenga, la vida no es fácil y siempre te tratarán de detener. Muchos me decían que no servía para nada pero, yo jamás me di por vencida, pero también, date tiempo para amar y disfrutar la vida, no cometas mis errores, no por ser genio, o buscar grandeza, te
te alejes de lo más importante que es amar. Ama, ríe, llora. Para todo hay tiempo, vive por mí. Disfruta la vida que yo no pude disfrutar. Desafortunadamente jamás sabré lo que se siente amar, tuve todo en contra y lo superé, pero fracasé en lo más importante que es el amor.